Muy buenas tardes, señoras, señores, autoridades, señora delegada de Cultura, almirante del Arsenal, general de comandante del TEA, compañeros académicos. Lo primero que voy a hacer es pedirles disculpas porque estamos en precario debido a un problema técnico de electricidad que nos impide bajar la pantalla y utilizar los medios audio de la mesa. Hoy tenemos un acto en el que se mezclan el arte y las letras, como es la historia, claro. No se hace demasiado hincapié en el desastre que fue para España la invasión napoleónica y la guerra de la independencia, pero fue un verdadero desastre para nuestro país. Quedó completamente arruinado. Los campos no se pudieron, la agricultura no podía funcionar, la ganadería tampoco, los pueblos quedaron destruidos, los caminos destrozados, en fin, fue un verdadero desastre. Y entre los desastres de la guerra, que ya los pintó Goya, y lo que se llevaron los franceses, aparte de los destrozos, se llevaron lo que pudieron. Y hoy vamos a tener un ejemplo de lo que pasó en Sevilla, a cargo del ilustrísimo señor don Ignacio Cano Rivero, que es el conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla y es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. A continuación, la secretaria general, doña Adelaida Bordés Benítez, que no sé dónde está, va a dar lectura al acta. Cuidado. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de marzo de 2024, recogida en el acta número 400, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada El expolio artístico del Mariscal Soult en la Guerra de la Independencia, a cargo del ilustrísimo señor don Ignacio Cano Rivero, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y conservador del Museo de Bellas Artes de la ciudad. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, académico de esta. Con la venia, señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, delegada de Cultura, compañeros académicos, queridos amigos, es una especial satisfacción para la Academia siempre que tiene el privilegio de que un hijo pródigo de la ciudad pues vuelva con nosotros para ilustrarnos. Y en este caso pues resulta especialmente emocionante para mí presentar en nuestra Academia a don Ignacio Cano Rivero, porque hace muchos años que no coincidíamos y porque con él, sus hermanos y toda su querida familia compartí parte de mi infancia junto a mi primo Juanma, allá en el patio de la calle Héroes del Baleares. Don Ignacio recordará aquel enorme árbol de damascos, aquel viejo árbol frutal, sin duda superviviente de una vieja huerta de San Fernando, que soportaba todas nuestras aventuras en veranos interminables. Lo mismo nos servía de barco pirata que de escondite. Las gruesas ramas del árbol daban precisamente a la ventana de su casa, donde saludábamos a Carmita, Marirró, Gonzalo, Frani, Eladio, Karina, Ignacio y Cristina, a todos los hermanos Cano Rivero, los hijos de los entrañables Paco Cano y Carmita Rivero, una gran familia numerosa de San Fernando. Han pasado los años y don Ignacio regresa hoy a su ciudad natal con una mochila cargada de un extraordinario currículum vitae, un currículum al alcance de muy pocas personas. Pero ustedes han venido aquí a escucharlo a él, no a mí. Les aseguro que yo podría consumir todo su tiempo si les leyera completo el currículum que me mandó y solo mencionaré algunos aspectos. Es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla entre los años 84 y 89, doctor en Historia del Arte con la tesis titulada La pintura sevillana y la invasión francesa, la colección del Mariscal Soult,
y tras ingresar por oposición en el Cuerpo de Ayudantes de Museos de la Junta de Andalucía en 1991, ha ido ocupando diferentes cargos dentro del Museo de Bellas Artes de Sevilla, del que fue director entre los años 2003 a 2007. Actualmente es conservador jefe del mismo, una de las pinacotecas más importantes de España, siendo además jefe del Departamento de Difusión. Es responsable de la gestión del público, de las actividades y exposiciones temporales desde el año 2008 hasta nuestros días. En el año 2007 fue nombrado jefe del Departamento de Difusión de la Dirección General de Museos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Pero su formación profesional es en el campo de la gestión de museos de las más amplias y con las mayores estancias posibles en las altas instituciones que se encargan de esto, como por ejemplo la National Gallery de Londres, donde estuvo invitado para investigar los fondos de la pintura española del siglo XVII, en The Clarence Institute de Massachusetts, en Estados Unidos, el Instituto of Fine Art de Nueva York, el Metropolitan Museum de Nueva York, y en el 2013 obtiene una de las más prestigiosas becas de investigación del mundo, que es la Getty Research, que es la que se lleva a cabo en Los Ángeles. Asimismo, ha asistido y participado como ponente en numerosos cursos de museología en España, organizados por diversas instituciones, así como otros cursos relacionados con el coleccionismo y la pintura española en el extranjero. Ha dado conferencias en España, destacando las del Museo del Prado, fuera de España también en el Meadows Museum de Dallas, en los Estados Unidos, y en el Trinity College de Dublín. Su labor investigadora se centra en la pintura sevillana de los siglos XVI a XVIII, así como el coleccionismo de la pintura española, fundamentalmente durante el siglo XIX. Es comisario de exposiciones internacionales, como las llevadas a cabo en Francia, en el Museo Goya de Castres, un museo francés muy poco conocido, pero que tiene más pintura española que el propio Louvre. En Italia, el Museo de Bellas Artes de Ferrara y el Museo de Bélgica, el Museo de Bruselas de Bellas Artes, donde dio también una exposición y comisarió una exposición sobre Zurbarán. También ha sido, lógicamente, comisario de muchas exposiciones nacionales, sobre todo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, con sus artistas más emblemáticos, Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, Pacheco, Martínez Montañés, Juan de Ruelas, un gran desconocido, Alonso Miguel de Tobar, García Ramos, Gonzalo Bilbao, y también del fotógrafo Pierre Gonod, francés, así como la antológica de la pintura francesa y la andaluza en la colección Thyssen. Ha dirigido congresos internacionales como el celebrado en la Casa de Velázquez en 2007 en Sevilla y dio allí pues, un recital de lo que es el patrimonio expoliado, también en la Fundación Focus, dentro de la propia Universidad Internacional Meléndez Pelayo. Tiene numerosísimas publicaciones, solamente voy a relatar los libros de los que es primer autor, como por ejemplo el libro que escribió sobre Zurbarán, el de Mariano Belver, El Conde de Aguiar y su legado, Bernardo Lorente y Alonso Miguel de Tobar, y también otros en colaboración con otros autores, siempre en relación con los grandes nombres del Museo Sevillano. Títulos como El Gran Siglo del Barroco, Valdés Leal, un artista casi desconocido, Montañés, Pacheco y La pugna de la supremacía de las artes, Murillo y los capuchinos, el retrato como fundamento en Pacheco y Velázquez, el joven Velázquez, a propósito de la educación de la Virgen de Yale, Zurbarán, creador e intérprete de imágenes, coleccionismo y dispersión de la obra de Murillo en los siglos XVIII y XIX, el joven Murillo, apuntes para la historia del coleccionismo de la obra de Sevilla y de Velázquez, en torno a Santa Rufina, Velázquez de lo íntimo a lo cortesano, los pintores de lo real. También publica en importantes revistas, pero si hay que destacar, lo más significativo en don Ignacio es su gran experiencia en todo lo relacionado con el expolio artístico durante la invasión napoleónica, como lo demuestran sus múltiples trabajos sobre los regalos de pintura del rey José I en España, la colección Soult en el mercado europeo en la segunda mitad del siglo XIX, o el Mariscal Soult y su colección de pintura. De todo ello nos hablará esta tarde. Como saben, el día 1 de febrero de 1810, dentro del marco de la Guerra de la Independencia, la ciudad de Sevilla fue invadida por las tropas francesas. Comienza así uno de los mayores expolios artísticos de la historia reciente de Europa. El ejército francés se mueve a su antojo por el territorio español, se apropia de casas, palacios, iglesias y conventos y los usa para establecer cuarteles y caballerizas. Nicolás Soult, general en jefe del ejército napoleónico en Andalucía,
entra en la ciudad al mando de las tropas francesas e inmediatamente quedó fascinado por la belleza y riqueza de sus monumentos, comenzando un saqueo que llevaría a cabo de una manera sistemática e inexorable. Como saben también, pues tendríamos que esperar al 24 de septiembre de ese mismo año, 1810, para que en nuestra real isla de León se constituyesen las Cortes que darían paso a la Constitución y a la recuperación del territorio nacional. Don Ignacio Cano, un ilustre cañaille, experto en el tema, nos dirá si esa recuperación del territorio vino también acompañada o no de la recuperación de todas las obras de arte expoliadas. Don Ignacio Cano Rivero, bienvenido a nuestra academia. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias a la Academia, en persona primero de su excelentísimo presidente, también de todos los miembros de la Academia que han tenido de alguna manera que ver el por qué estoy aquí. Y luego también muchísimas gracias por, esto es prácticamente una reunión de amigos y familia. Y por eso estoy muy contento. En cierto modo tenía una deuda, y tengo, por supuesto, una gran deuda con San Fernando, mi tierra, pero una gran deuda, eso de venir a exponer un poco de lo que, a lo que me he dedicado en los últimos años, ¿no? Sí he tenido oportunidad de hacerlo en Chiclana, he tenido la oportunidad de hacerlo en el puerto, pero siempre San Fernando se quedaba un poco fuera quedaba fuera en el destino, ¿no? Pero hasta hoy. Y bien, entonces vengo, como decía, a contar sobre, en este ambiente distendido dentro de lo académico, pero no me gustaría que esto fuera, pues, eso, ¿no? Ponerme a hablar de listas y de datos y de fechas, sino es una cuestión esta, la del Mariscal Soult, que afecta de una manera bastante importante a la subjetividad. Esta cuestión de la invasión francesa, especialmente en esta tierra, no deja de ser una serie de hechos que se ven afectados por ese afán a lo quijotesco sobre lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un recuerdo, no solo un recuerdo, sino un recuerdo colectivo, una memoria colectiva que está presente en cada uno de nosotros. El francés villano para los españoles, héroe para los franceses, ¿no? Ese fue el Mariscal Soult, ese fue Napoleón, y esta historia continúa. Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar de exponer? Y quiero que veamos, pues, uno, los hechos objetivos. O sea, el Mariscal Soult, personaje histórico que estuvo muy cerca de nosotros, se apropió de en torno a las 250 pinturas pertenecientes a las colecciones españolas, a las colecciones reales, a las colecciones de las distintas instituciones religiosas y no religiosas también sevillanas, y no solo de Sevilla, sino también existe constancia que también se apropió de obras en Toledo y en otros puntos que solamente se puede conocer por ahora como hipótesis. ¿Cuáles pudieron ser las motivaciones de este hombre, que fue un soldado? Tengo aquí el arma de pasar diapositivas. Yo tenía la idea de... Bien, esto es un poco lo que queremos analizar. Allí a la derecha estaría el retrato del Mariscal Soult, que se ve un militar con buen aspecto. Es decir, que estamos analizando una persona que se mueve, no es un villano, no es una persona de cómic, no es una persona en la que tienen forma todos los males, es un ser humano. Y por eso hay que entrar a ver cuáles fueron las motivaciones de sus acciones. Y por último, bien, el proceso del expolio, ¿no? O sea, cómo acopió esas pinturas, qué pasó con esas pinturas y cuál fue su proceso de dispersión.
Bien, aquí expongo un poco cuáles han sido las fuentes documentales, las fuentes bibliográficas, en definitiva, las fuentes para el conocimiento de lo que hizo el mariscal Soult. El mariscal Soult es un personaje difícil de definir. De la historia, el Soult ha permanecido bastante oculto porque él ha sido militar, posteriormente, sin dejar de serlo, fue político, pero su historia, la historia que se recoge del mariscal Soult es lo que él quiere mostrar. No hay fracasos militares, no hay acciones deshonrosas y a lo largo del tiempo su carrera política es brillante, tanto como la carrera militar. Para Napoleón, Soult fue el mejor militar de su momento, el mejor estratega, y como ejemplo de lo que supuso su situación como político, él llegó a integrar parte del gobierno de Luis XVIII, es decir, el rey que sucedió a Napoleón, y continuó en todos y en cada uno de los gobiernos que se sucedieron hasta su muerte. Es decir, volvió a ser ministro con Napoleón. Luego, lógicamente, ya no pudo volver a ser ministro con Luis XVIII de nuevo, porque Luis XVIII tiene 2 etapas de reinado en Francia. Pero se justificó y volvió a ser, ya con el reinado de Luis Felipe, durante todo el reinado de Luis Felipe. Es decir, 2 veces con Napoleón, con el Luis XVIII, con Luis Felipe, es decir, con todos los gobiernos, ocupando el puesto de primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro en varias ocasiones. Él, su carrera comienza como soldado, es decir, no va a la academia militar, sino empieza como soldado en el consulado de Napoleón, responde a lo que Napoleón va queriendo de él en cada momento y es ascendido. Hasta que en 1804 es nombrado mariscal del imperio, ya con Napoleón como emperador. Es decir, hay una radical y rapidísima subida en el escalafón militar hasta llegar a ser el mariscal y mariscal general de Francia, que solo fueron 4 mariscales del imperio. El primer ministro representó al gobierno francés, a la corona francesa, en la boda de la reina Isabel de Inglaterra, con todo lo que eso conlleva de reconocimiento. Allí se encontró con el duque de Wellington, ambos se rindieron homenaje, es decir, que era una persona muy reconocida, no era un villano, su manera de actuar se encuadraba dentro de un contexto histórico que lo motivaban y bien, y ese es el personaje. Aquí, bueno, relacionaba las fuentes documentales, bueno, han sido fundamentales los archivos. Repito lo que he comentado hace un momento. Es muy difícil entrar a saber qué tenía él en la cabeza y, sobre todo, en cuanto al expolio artístico, él no dejaba huella en ninguna de sus documentos o de sus órdenes escritas. Es decir, que era una cuestión privada. Veremos que hay también una cuestión público-administrativa de otro expolio artístico que se lleva a cabo también en España, pero que no tiene que ver con su propia campaña particular del expolio que él hace, ¿no? Bien, hablaba de las fuentes y por eso no está en todos los archivos, ni está en todas las noticias. Hay que ir a buscarlo a lo que dicen los españoles de él, no a lo que dicen los franceses. Por eso en el archivo de la Academia de San Fernando de Madrid hemos encontrado documentación sobre los movimientos que hacen los franceses con las obras de arte. Luego, en la correspondencia personal que él mantiene tanto con su mujer, con otros elementos del imperio, ¿no? Como fue Dominique Vivant de Nantes, el que funda, tal como hoy conocemos, el Museo del Louvre, y fue una persona fundamental en la historia del arte
en Occidente, puesto que fue el que organiza las comisiones científicas por las que traen los bienes de Egipto a Francia. Es decir, París se ha convertido en el centro de la cultura occidental. Napoleón es el que tiene el canon de la razón, y por tanto es Francia, es el imperio, el que mide lo que es la civilización y la cultura. Napoleón quiere ser un nuevo Carlomagno, un nuevo Julio César, y va con todas sus consecuencias actuando. Por eso, cuando va a Egipto, él quiere volver a reinar en el mundo, esperando ocupar, digamos, ese nudo entre Oriente y Occidente. Al final se atraganta, pero sí consigue llevarse muchos bienes de Egipto a París. Esto lo hace por medio de una campaña organizada donde entre los aproximadamente 50.000 soldados introduce unas 200 personas entre científicos. Iban dibujantes, iban historiadores, arqueólogos, gente letrada de todo tipo, que son los que van a tomar datos con una sistematización bastante ejemplar para la época en la que estamos hablando, en torno a 1800, y se trae de Egipto no solo algunos de los bienes, sino también, entre otras cosas, el descubrimiento de la piedra Rosetta. Bien, esa idea de querer conquistar no solo los territorios, sino también la cultura y la sabiduría, es lo que va a estar detrás un poco de este señor, de este personaje que se mueve dentro de un contexto histórico. O sea, Soult siente una superioridad cultural al sitio en el que está viviendo. Se siente que su cultura, su raciocinio es superior al de el sitio, de las personas, de las leyes, y por eso él se cree en el derecho de apropiarse de lo que quiere. Bien, él ya... Bueno, otras fuentes ya posteriores son los catálogos de ventas y subastas, ¿no? Donde hay distintos... Eso en España, pues no, habitualmente, bueno, ya es algo más posterior, ¿no? De los años, no sé de cuándo serán los primeros catálogos de subasta en España, 60, 70, pero existe una tradición en Francia, en Inglaterra y, bueno, y Estados Unidos, en Bélgica también, de venta de obras de arte en subasta desde el siglo XVIII y siglo XIX. Entonces los catálogos se anotaban, el que iba, sobre todo los comerciantes que asistían a la subasta, quién lo compraba y cuánto pagaba. Esos catálogos, confrontados entre sí, dan la posibilidad de cubrir mucha información sobre lo que ocurrió con cada una de estas obras que salieron en venta. Vemos, tanto en los catálogos de la venta, de la gran venta de 1852, como en las posteriores, algunas informaciones muy interesantes, ¿no? Luego la propia prensa y finalmente la bibliografía, que en el siglo XIX se cultivó con frecuencia, que las memorias, ¿no? Entonces el conde de Saint-Chamond, que fue ayuda, asistía al mariscal Soult, escribió sus memorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ha habido especialmente dedicada a la figura del mariscal Soult una archivera del cuerpo de archiveros de Francia, Nicole Guattari, que ha dedicado muchos años de su vida, muchas publicaciones, a la figura del mariscal. Bien, a pesar de esto, de haber dedicado Nicole Guattari muchos años, recientemente fallecida, muchos años de su vida, no ha sido capaz de hablar del aspecto de Soult como expoliador. Lo poco que salía en esos documentos oficiales o documentos a los que ella tuvo acceso lo justificaba. O sea, no, para los franceses Soult es y fue y sigue siendo un héroe. Bien, en 1801 están los primeros datos que hay o que existen en los que Soult aparece como interesado en el arte. Un soldado de origen
Bien, un soldado de origen humilde, bueno, vamos a pensar que ahí detrás están las imágenes a las que me refiero, y bueno, detrás de ellas hay ideas, espero que acordarme de las ideas, aunque las imágenes sean parciales, ¿no? Pero bien, este es un mosaico de imágenes que nos da idea, o por medio del que yo quería mostrar ese personaje que en 1801 va a empezar su gusto por el arte, ¿no? Mejor dicho, su afición por las obras de arte. Bien, el mariscal, en una imagen bueno, que habíamos visto, su casa, él nace en 1769, el 30 de marzo, en Saint-Amand, ahora se llama Saint-Amand-Soult, un pueblo cerca en el Tarn, la región francesa, cerca de Toulouse. Su padre era notario de ese pequeño pueblo, es decir, una persona letrada, pero se muere siendo Soult un joven, muy joven, y entonces él termina ingresando pues, como voluntario, como soldado, a pesar que el deseo de su padre y el suyo propio hubiera sido ser abogado, ¿no? Y en Soult, muy joven, conoce las glorias del imperio. O sea, él asciende rápidamente y se va a mover en ese momento en que he descrito anteriormente, en el que Francia es el centro del mundo. Luego va a ser también un personaje conocido, criticado algunas veces por los franceses, primero tímidamente. Las críticas más duras en las que se hace eco de esta labor de expoliador va a venir fundamentalmente desde fuera, aunque hay algunos periodistas y hay prensa francesa que lo denuncian desde mediados de los años 30, es decir, 1835. Ya ahí se publica en una revista, la revista del artista, o sea, una revista del mundo del arte, que describe la colección de Soult y se plantea la legitimidad de Soult para tener esa colección. Ya digo, es un hecho excepcional, pero poco a poco va a ir creciendo, va a ir increciendo, pero sobre todo en la parte anglosajona. España nos hemos enterado muy poco de lo que pasó con Soult, digamos, más recientemente hemos sabido del tema, ¿no? Salvo excepciones. Pero la prensa francesa, la prensa inglesa, se fueron haciendo eco de la figura del mariscal y su relación con las colecciones. Bien, decía que en este ámbito, ahí vemos también un sobre en el que se celebra un aniversario de la masonería en Francia y en el que cita que el mariscal Soult fue asistente del gran maestre de la logia masónica francesa, de la masonería francesa. Es decir, era una persona, había servido a todo tipo de políticos, reyes, república, etcétera, y bien. Y luego así progresa en el campo militar también, en el campo del gobierno, en el campo político. Es decir, que es una persona muy pegada, muy ligada al poder, pero sin desgastarse demasiado, ¿no? Por eso es capaz de, bueno, aquí lo vemos como primer ministro en el gobierno del rey Luis Felipe de Orleans, entre 1830 y 38 aproximadamente. Bien, ahí el carro en el que va como representante de Francia a la boda de la reina Isabel II. Eso presentó un gran interés para los ingleses, ¿no? Porque apareció el temido por Wellington, siendo Wellington entonces pues el personaje bueno, más alabado, ¿no? en el mundo inglés, ¿no? Estábamos en el inicio de la época victoriana, Wellington está cubierto de gloria y ahí aparece el único que le podía hacer sombra. A la vez, bueno, aquí hay una caricatura de Daumier. Bien, pero también tiene su familia. Tiene su mujer con 3 hijos, una hija muere joven. Luego, aquí vemos su
amigo, Vivant Denon, que luego pues, lo deja un poco en la estacada, y a la derecha, bueno, se veía un retrato de su hijo, joven, al que le presta también el especial cuidado, ¿no? Era el único hijo varón y él está interesado en que siga su carrera. Bien. Al poco tiempo de ser nombrado mariscal, Napoleón les anima, no solo a él, sino a todos los mariscales, a crearse una escenografía, un palacio para el mariscal. No solo Soult, sino también el resto de los mariscales tienen que buscarse unos palacios acordes a su rango dentro del imperio. Palacios que iban a ir necesariamente cubiertos de mobiliario y de obras de arte. Es decir, Soult tenía sitio y estaba pensando en un destino. El palacio de la Rue de la Université. Ese gran inmueble señalado en rojo, en el que hay un patio de carruajes, un jardín posterior, unas cuadras, salida a 2 calles y luego varias plantas, que ya luego con los años fue dejando algunas para el nuncio de la Santa Sede y para el embajador de Chile. El resto pues, solamente para su familia. Es decir, aquí el único documento que hay de la fachada, en la casa se derriba con todas las ampliaciones del París de los años 60, ¿no? De 1860. Dentro de lo que es el boato y lo que él quería ser, está también su castillo cerca del pueblo de su lugar de nacimiento, y su panteón, porque él va a morir allí. Bien, el mariscal Soult está entre dos realidades, entre la realidad de Napoleón Bonaparte y la realidad del rey José. ¿Por qué hablo de estas dos realidades? Me parece muy importante distinguir la legislación, la administración y la realidad política que sucedió o que existía en España a cargo del rey José Bonaparte, es decir, un Estado que quiere imitar al Estado francés, con leyes similares, con libertades similares, y ahí está el rey José Bonaparte, nombrado por Napoleón. Se llevaban muy mal, no había confianza entre ellos. El rey José se cree que puede hacer de España un país próspero y se pone a trabajar para ello. Bien, luego la historia está ahí. ¿Qué sucede con Napoleón? Napoleón veía en España no lo que veía su hermano, sino una tierra que debía ser conquistada a toda costa. Su objetivo en España era exclusivamente militar. Y para eso, y oponiéndose a la voluntad de su hermano José, estableció al mariscal Soult como general de las tropas francesas en España. Es decir, hay establecido una realidad administrativa y política y una realidad militar que no funcionan, no encajan una dentro de la otra. Y ese es el motivo de que el mariscal Soult y José Bonaparte no se lleven bien, no se entiendan, y el propio mariscal Soult, como veremos, es el que no va a hacer caso a las leyes y a los decretos del propio José Bonaparte. Esto es importante, repito, porque muchas veces aparecen titulares en los periódicos o artículos donde dice el mariscal Soult se llevó 1000 cuadros en Sevilla. No, el mariscal Soult se llevaría 200. Quien hizo la requisa de 1000 cuadros en Sevilla fue José Bonaparte. Es decir, Soult no tiene nada que ver con ese otro expolio que también hizo José Bonaparte y que, aunque fue muchísimo más amplio, su recorrido fue más corto. Bien, las noticias de Soult como coleccionista, en el que muestra su gusto por el arte, son de 1801 únicamente. Siendo comandante superior de la provincia, se apropia de 12 pinturas de la Galería del Rey de Cerdeña. Igualmente en Tarento, en 1801, se hace con una pequeña colección de antigüedades griegas que le mandan de las Islas Jónicas un amigo, Jarroni. Y luego
hace un encargo de pintura ya desde Alemania, es decir, todavía no estamos en 1801, a un pintor italiano que se las va a quedar, entonces rey de Roma, rey de Nápoles, rey Bonaparte. Esos son los primeros datos que tenemos, no hay documentación clara, pero existe. ¿Qué ocurre en 1809? Napoleón entra en España, noviembre de 1808, y hay un decreto, el 23 de agosto, de reducir los conventos a 1/3 y también los frailes a 1/3. Bien, eso era con idea de poner límite a esa religiosidad que existía en España. Sin embargo, ya José Bonaparte extingue el 16 de agosto de 1609 las órdenes religiosas masculinas. ¿Qué ocurre? Que los bienes van a pasar a la nación, pasan al Estado, y prohíbe además ocultar los bienes o vender los bienes. En 1809, por tanto, el Estado se va a hacer de una gran cantidad de pinturas que tiene que almacenar. En el caso de Madrid, todavía no han entrado en Sevilla, o sea que Madrid es pionera en esto del expolio artístico. Y en Madrid los reúnen en 2 conventos, el convento del Rosario y el convento de San Francisco, con muchos problemas por cantidades almacenadas, por goteras, porque las pinturas se estaban estropeando, muchas ya se habían quitado de los propios bastidores, y luego a ello había que sumar que, claro, el Escorial era un monasterio, el Escorial quedaba expropiado, y las obras del Escorial tenían que venir a Madrid. Y así se hizo. Es decir, del Escorial salió todo, y fueron llevados en carro a Madrid, desde el Cristo de mármol de Benvenuto Cellini, todos los cuadros de Navarrete, todas las tablas flamencas, todo eso fue a Madrid, en carro. O sea, lo que sufrieron, de hecho, esos bienes, ¿no? Bien, y entre otras cosas, llegaron una serie de pinturas con las que el rey José va a beneficiar, a congraciarse con esos mariscales que había repartido, o generales que había repartido por España Napoleón. Recién llegados, son recibidos en Madrid, y de esos depósitos José Bonaparte va a escoger los mejores cuadros, aproximadamente unos 6 por cada uno de esos 5 generales, y se lo va a regalar. No pinturas españolas de temas religiosos, sino pinturas de pintores flamencos, del Renacimiento. Pues, ¿qué le regaló al mariscal Soult? Al mariscal Soult le regaló el tributo de la moneda de Tiziano, que está en la National Gallery de Londres, Sebastiano del Piombo en el Hermitage, San Sebastián curado por Santa Irene, Abraham y los 3 ángeles, San Jerónimo, Tiziano, Sebastiano del Piombo, actualmente en ese momento atribuido a Van Dyck, pero Jordaens, el San Jerónimo, Rivera, Navarrete el Mudo, y me falta una Virgen con niño de Guido Reni. ¿Dónde están? En el Museo de Raleigh, Carolina del Norte, el National Gallery de Londres, Hermitage, como decía, el Museo de Bélgica, este está en otro museo francés, museo provincial, y en la National Gallery de Dublín. Esas son las obras con las que el rey pretende congraciarse con el mariscal Soult. Ya ahí se conservan de ese tesoro, que es la correspondencia que mantiene Soult con su esposa, en la que le dice que el rey le acaba de regalar unas pinturas estupendas y que las va a mandar a Francia. Bien, ahí estaría, ¿no?, el texto. El rey le ha ofrecido 6 cuadros de escuela italiana para que, como hablamos, en fin, tú los puedes vender. En un primer momento él habla
de sacar ya beneficio económico por su pintura, lo que dice muy poco de su gusto artístico. Pero, bueno, esto irá cambiando. ¿Por qué le dice que te va a hacer el envío de los cuadros que le ha regalado el rey, más otros? Es decir, que ya antes de que el rey José Bonaparte le regalara esas 6 obras que hemos visto anteriormente, en buena parte italianas, esas 3 de arriba italianas y estas de abajo 2 españolas y una flamenca. Es decir, ya había empezado a buscar pintura. España, en los años previos a la Guerra de la Independencia, se había convertido en un sitio inseguro, políticamente y legalmente, donde los nobles tenían una misión muy difícil de alinearse o bien con Godoy, o bien con los reyes, o bien con la causa francesa, y en el momento en que fallaran eran despojados de sus bienes. Entonces muchos de ellos vendían cuadros y vinieron los grandes comerciantes ingleses y franceses a la península. Estoy hablando desde los años 1806, incluso todavía estaban en 1809 y 1810. Los grandes agentes y los grandes anticuarios estaban aquí buscando, casi entre cañonazos, ¿no? Es el caso pues, de Buchanan, es el caso de Wallis, es de Lebrun en caso francés, que iban visitando conventos, iban visitando colecciones de nobles, se aprovechaban de la situación para poder ir comprando. Y además para tener información, cosa que será útil algunos años más tarde. Bien, aquí vemos algunas obras de la colección Sull que proceden de la colección de Godoy. O sea, Godoy había caído en desgracia y por tanto su colección podía ser vendida al mejor postor. Por ahí pasaron pues, los grandes coleccionistas del momento u otros agentes que iban a dispersar su obra no solo en España sino también por Europa. Bueno, ahí vemos obras que se saben que proceden de la colección Sull, que se sabe que proceden de Godoy, nada menos que San Agustín de Murillo, que ha pasado muy recientemente además al Museo de Seattle. Luego arriba está una Santa Inés de Alonso Cano que desgraciadamente se perdió en el Museo de Berlín, y ahí abajo a la derecha hay un cuadro de escuela italiana muy interesante que volverá a salir más tarde. Bien, entra en Sevilla. Es decir, el mariscal Soult tiene intereses, y para eso además le hace el encargo a Napoleón, es el general del sur, de conquistar Sevilla y conquistar Cádiz. Y ese fue su gran error, dirigirse a Sevilla y dejando al descuido Cádiz. Cuando llega a Sevilla no había nada que conquistar. Los sevillanos ya en el día antes de la entrada, 1 de febrero de 1810, ya estaban los representantes del Ayuntamiento de Sevilla estaban en Alcalá de Guadaira recibiendo a las tropas para firmar un tratado, para firmar la rendición. Es decir, Sevilla no luchó, no se opuso, mejor dicho, sí se opuso, pero no hizo nada porque además ahí era la sede, ahí se había reunido, ¿no?, la Junta Central, que salió corriendo antes de que llegaran los franceses. Posiblemente la Junta Central no esperaba que Soult se dirigiera a Sevilla en vez de a Cádiz. Y por eso, bueno, aquello fue un poco salir por el río en barco, burlar a las tropas, y así es como se libraron algunas obras de arte, las de la Catedral de Sevilla, también las de los capuchinos de Sevilla, porque iban con la catedral. Bien, Sevilla, por tanto, se rinde al mariscal Soult. Entran sus tropas pacíficamente y la ciudad es ocupada desde ese 1 de febrero de 1810 hasta finales de agosto de 1812. 2 años y medio que va a estar ocupando el mariscal Soult la ciudad. Él va a tener allí
su punto de referencia, su palacio, su sede, pero estará haciendo campañas y moviéndose libremente, ¿no? En el momento en que el mariscal Soult entra en Sevilla y es recibido también el rey José, ese 1 de febrero de 1810, lógicamente, en consecuencia, Sevilla es ocupada también por un nuevo ordenamiento jurídico. Es decir, ya lo que ayer se estaba aplicando en Madrid, hoy pasa a aplicarse también en Sevilla. Por tanto, todos los bienes de las órdenes religiosas que por esa ocupación acaban de ser extinguidas, tienen que ser incautados y esta vez llevados al Alcázar de Sevilla, cosa que así ocurre, ¿eh? Y ahí entra en escena un personaje, si cabe, un poco más siniestro que el propio Soult, que es Frédéric Quillet. A Quillet se localiza en Cádiz, en 1804, en años de guerra con los ingleses, y parece ser que es un espía. Y bien, entonces Quillet tenía una formación artística, era seguidor del anticuario Lebrun, y Quillet conocía perfectamente todo lo que estaba y dónde estaba, ¿no? Todo lo que existía y dónde estaba. Y por eso, en muy pocos meses, Sevilla va a ser un campo con vía libre para Soult y para el ejército del ejército francés, o la organización, mejor dicho, francesa, que ocupa Sevilla, que depende de las leyes del rey José y que va a estar encabezada por Quillet. Volvamos a Soult. Ya hemos visto que hay un personaje, que hay una realidad que depende de José Bonaparte con esa nueva ley de incautación de bienes, y que el 20 de abril, es decir, poco más de 2 meses de la entrada de los franceses en Sevilla, habían incautado 1000 cuadros que estaban inventariados y que estaban en el Alcázar. Y decía, volviendo al mariscal Soult, como ni de las parroquias, ni de los conventos femeninos, ni del Palacio Arzobispal, según la ley de José Bonaparte, podían llevarse nada, él dice, si yo estoy en el Palacio Arzobispal, todo esto es mío. Entonces, por tanto, el del Palacio Arzobispal se va a llevar las mejores pinturas. Acaba con las pinturas de una pequeña capilla que hace un obispo, Ambrosio Spínola, alrededor de 1670, que estaba decorada con pinturas de Valdés Leal y de Murillo. Una serie de la vida de San Ambrosio, casi toda hoy en el Prado, y una magnífica Virgen del Rosario de gran formato, que hoy está en la Walker Art Gallery de Gran Bretaña. Y luego había en el Palacio Arzobispal una serie de 4 o 5 pinturas, porque se repiten, no están claros los títulos, de grandísimo formato. Se ha localizado una de ellas, aunque según Ceán Bermúdez eran de Herrera, en este caso es Llanos Valdés, de las bodas de Caná, una pintura de aproximadamente 5 metros de largo que todo esto estuvo en casa del mariscal Soult. Hablaba antes del Alcázar, ¿no?, de esos 1000 cuadros, pero es que Soult no se contentó con llevarse de cada lugar lo que quiso, sino entró en el Alcázar y robó del propio plato de sus correligionarios y sus compatriotas franceses. Todo lo que los franceses habían almacenado en el Alcázar, las 1000 pinturas procedentes de conventos, etc., él escogió las mejores. Y si ya hicieron trampa en la primera ocasión, porque se llevaron allí también pinturas del Hospital de la Caridad, las pinturas de los venerables, es decir, instituciones que no eran conventuales, el mariscal Soult también robó a los franceses entrando al Alcázar, de donde se llevó más, sobre todo las mejores 70 pinturas. A ver, perdón.
Eso es. Vuelvo adelante. El Alcázar, desde luego, no era un museo, aunque había sido algo parecido a un museo por ser sede de la Academia de Tres Nobles Artes, perdón. Cuando se expropia a los jesuitas, el rey Carlos III dona a la Academia de Tres Nobles Artes, que se funda en Sevilla en 1768, dona lo que él recoge para hacer un museo. Es decir, el primer museo de Sevilla, el antecedente, podía ser ese museo de la Academia precisamente. Bien, hablaba de que él escoge, porque se lo ponen en bandeja, las mejores pinturas, como por ejemplo la serie de Murillo para el Hospital de la Caridad, donde están estas famosísimas Santa Isabel de Hungría, con esas escenas del Antiguo Testamento, que cada una de ellas pues narra, tienen una iconografía, o sea, tienen una doble lectura. No solo en el Hospital de la Caridad especialmente, no solo se está viendo la curación del paralítico o no se está viendo el hijo pródigo. En ese caso se está viendo el perdón de los pecados, porque digamos, son imágenes parlantes. Entonces, una vez que se arrancan esas imágenes parlantes para el sitio donde fueron creadas, pierden el espacio, pierde el sentido, pierde la semántica del que estaba cargado hasta ese momento. O sea, por la descontextualización de las pinturas tienen esta consecuencia, aparte de una ruptura de la línea histórica de la propiedad, también hay una ruptura del sentido, del significado para el espacio y con la idea con la que fueron creadas. Todas las pinturas procedentes del claustro chico de los franciscanos en Sevilla. Son las obras más tempranas de una serie que pintara Murillo y que son obras, estamos hablando en este caso pues, de obras de 5 metros, ¿no? De las dos grandes que hay, una está en Dresde, esta está en el Louvre, y luego esta está en el Clark Art Institute precisamente, la de el alma de Felipe II, etcétera, ¿no? Estas están repartidas por museos franceses, Bayona, Louvre, etcétera, ¿no? Esa fue la serie que él se llevó completa, aunque regaló a algún otro general alguna de ellas. Estaban también en el Alcázar estas obras que pertenecían al Colegio de Santo Tomás. Este gran retablo, que lo podemos ver hoy en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Santo Tomás. Y luego los cuadros, todos de Zurbarán, que pertenecieron al Colegio de San Buenaventura. Agrupo estos cuadros, aunque eran el doble, o sea, de San Buenaventura eran 6, entre 3 de Herrera, 3 de Zurbarán, perdón, 4 de Zurbarán, porque había uno en el coro, porque eran colegios, o sea, no eran conventos, y eran colegios para todo tipo de público, eran universidades. Y bueno, también se lo llevan al Alcázar y también se pierden. Pero ¿por qué tenemos en España, en Sevilla en concreto, este cuadro que se llevó el mariscal Soult? Pues interesante capítulo que ahora contaré. Bien, también, esta vez sí, del convento de la Merced Descalza, el mariscal Soult se lleva todas las pinturas que pertenecieron tanto al retablo principal como a los retablos laterales. Estos dos grandes cuadros de Zurbarán, hoy uno en colección particular, afortunadamente regresó a España, no sé si tras una venta reciente sigue estando en colección española. Este está en San Petersburgo, en el Hermitage, ¿no? San Lorenzo. Bien, estos son las cuatro pinturas pertenecientes de las calles laterales, ¿no?, del retablo, que están en el Hermitage y en distintos museos provinciales, en el Louvre y en museos provinciales franceses. Bien, estas son del Colegio de San Alberto, también de Sevilla, el Colegio Carmelita, descalzo y, bueno, dispersas por todo el mundo. Museo de Montpellier,
Estas están en Boston, en el Museo de Boston, en el Museo de San Luis, en un museo de Budapest. O sea, digamos que las pinturas han ido bien. No le bastó entrar en conventos, entrar en el almacén, por así llamarlo, o en el depósito del Alcázar, sino que también fue directamente a la catedral. Fue a la catedral de Sevilla a ver lo que había allí y a ver la manera de que... Porque eso sí, él amenazaba, empleaba violencia, pero psicológica. Entonces decía, mandaba gente que decía, más vale que le entreguéis al mariscal estos cuadros porque si no va a tener que venir él personalmente. Y entonces era ese tipo de terrorismo psicológico. Entonces al final no solamente le daban los cuadros, sino que les hacía firmar un documento como que había sido un regalo o una entrega voluntaria. Él se preocupaba para que toda su colección estuviera, entre comillas, blanqueada. Es decir, que figuraran documentos en los que los cuadros habían sido entregados legalmente. Bien, estos son los cuadros de la Catedral de Sevilla que están perfectamente documentados, ¿no? Hay actas capitulares de cómo llega el militar francés con ese tipo de advertencia y bien, al final le tienen que entregar un cuadro del que la catedral estaba orgulloso, el nacimiento de la Virgen de Murillo, hoy en el Louvre. Le entregan, ahí se ve ahí está una Sagrada Familia que está en la Wallace Collection de Londres. Estos San Pedro y San Pablo, que hasta ahora no se había localizado cuáles eran, un San Pedro y un San Pablo de Murillo, y me atrevo a hacer esta hipótesis, que coincide con estos, que se desconocen procedencia, pero posiblemente sea esto. Y luego un cuadro que se ha ido atribuyendo a Pacheco, a Céspedes, a Alonso Cano, y finalmente, después de volver a aparecer en el mercado francés, se ha podido atribuir a un pintor jiennense, entre jiennense y madrileño, que es Sebastián Martínez. Bien, esos son los cuadros que él se lleva por este método de la catedral. Y, perdón, he dicho cuál es su situación actual. O sea, dispersos, y muchos de ellos se han quedado en Francia o en Londres. Bueno, un documento en la Academia de San Fernando dice pues, que se han llevado los franceses de Sevilla. Entonces, no es completo, pero sí dice claramente lo que se han llevado, por ejemplo, del convento de Santa Isabel. Pues se llevan el famosísimo cuadro de Pacheco, un cuadro que sigue en Francia, esta vez está en el Museo de Castres, que lo han comprado recientemente porque era un cuadro muy descrito por Francisco Pacheco, pero desaparecido, hasta para 30 años, ¿no? Luego a la derecha hay una pintura de Ruelas, una adoración de los pastores, que estaba allí en el convento de Santa Inés y de la que nada se sabía, de Santa Isabel, perdón. No se sabía nada de ella, nada más que había sido arrancado por orden del mariscal Soult con una navajita. Eso contaban a mediados del siglo XIX. Bien, con los años se ha podido identificar esta pintura con un cuadro de Ruelas que se encontró en una parroquia francesa en un deplorable estado de conservación y que finalmente, por una campaña muy interesante promovida por estudiantes de arte de la Universidad de París, han conseguido dinero para la restauración y la obra ha vuelto al lugar para donde fue donada a finales del XIX, que es una iglesia de la Île-de-France, ¿no? Del norte de Francia. Y ahí está la obra recuperada. Bien. Las obras que se lleva directamente del convento y además con papeles, es decir, la hermana arquera, la que se hacía cargo de la hucha y de la contabilidad económica, cuenta cómo entran una tarde unos soldados de parte del mariscal Soult y desmontan todas las pinturas de los dos principales retablos laterales, que el principal era de escultura. Desmontan y se la llevan. Estamos hablando de Santa Paula, es decir, un convento de clausura femenino que quedaba fuera de la ley que permitía la desamortización de los bienes de los conventos masculinos. O sea, todo esto es contra la ley. Este también es en el convento de San Clemente,
Cristo servido por los ángeles en el desierto, de Francisco Pacheco, un cuadro que hoy en día está en el Museo de Castres. Y luego una serie de santas de Zurbarán, que están cada una de ellas en distintos lugares. Las pinturas de Santa María la Blanca. Vamos a ver si no sé yo lo que es delante y lo que es detrás. Bien, las pinturas de Santa María la Blanca es otro ejemplo, primero, de pinturas de gran calidad, de formatos muy adaptados a la arquitectura, es decir, son pinturas realizadas para un espacio muy concreto y además de una iconografía, de un tema, precisamente para Santa María la Blanca, que es el espacio, la parroquia dedicada a ese milagro, ¿no? De cómo en verano nieva y el lugar donde está la nieve crece un rosal, y es el lugar donde pide la Virgen que se levante ese templo de Santa María la Mayor. Entonces, esa fiesta se conmemora en los templos o con los templos de Santa María la Blanca. Bien, ahí aparece el interior del templo como otra pintura realizada, de las dos, una de ellas realizadas para el interior del templo, particularmente rico. Está cubierto de yeserías barrocas donde se insertan estos dos cuadros en los que se está narrando esa historia a la que antes hacía referencia. Todas ellas obras de Murillo, obras muy destacadas, pero hay una cosa que no concuerda, que es, y que nos lleva a esa historia que habíamos dejado un poco en el aire. ¿Qué hacen esos marcos que adaptan el semicírculo al rectángulo y que todavía se conservan en el Museo del Prado, ¿no? Porque estas pinturas afortunadamente vuelven a España. Pues ahí está la cuestión de los regalos al emperador. En esos escritos en los que en las cartas de cierta que manifiestan cercanía y confianza con su mujer, le dice que le va a enviar, y ahí es donde precisamente dice dónde están los envíos, qué le va a enviar, con qué fecha, a quién hay que pagarle, qué va a hacer con los cuadros. O sea, en las cartas familiares es donde él va contando y de donde se puede sacar toda la información de cómo actúa. Él lo manda a través de Madrid, se queja de la inseguridad, lo hace a través de un señor que además es su contable en Sevilla, y luego tiene que seguir el recorrido de las cajas a través de personas de confianza. En un momento dado, al ver que le abren las cajas, dice que las va a hacer cajas de plomo. En fin, va el hombre siguiendo con interés todos los recorridos y las llegadas de sus obras. Cuando falta una, dice, habrá que ir a buscarla. Y todo eso lo hace inmediatamente, al poco tiempo de su llegada a Sevilla. O sea, ya empieza a mandar obras a París a través del correo, o de los carros que iban, no solo suyos, sino todos los correos y todos los objetos que mandaban desde los distintos lugares de campaña en la península hacia París. Tenía la sangre fría de, mientras luchaba, estar preocupado porque era una cuestión que no podía hablar con muchas personas, que llevaba con cierto sigilo, porque no aparece en la memoria del conde de Saint-Chamond, el que fue su asistente. No habla nada de eso y le acompañó en Sevilla. O sea, él llevaba toda esta cuestión con sigilo. Bien. Hablábamos de esos cuadros. Pues en esos envíos que comunica a su mujer también dice, algunos de estos cuadros se los haré llegar al emperador. ¿Qué ocurre? Que es verdad, y deja preparada una lista de cuadros que se la va a dar a su mujer para que Vivant Denon vaya a recogerlas para el regalo que va a hacer al Museo del Louvre, es decir, al emperador. Entonces son varias pinturas y la primera de ellas es ese gran cuadro de Santo Tomás de Zurbarán, posiblemente elegido por su formato, muy difícil aunque fuera un palacio, ¿no? Por su tamaño de colocar en cualquier lugar. Pero luego
ese que vimos de la Catedral de Sevilla, de la muerte de Abel, atribuido a Alonso Cano o a Pacheco, etc. Uno de los de Herrera el Viejo que pintó para San Nicolás, perdón, el Colegio de San Buenaventura. Uno de la serie que hemos visto del claustro chico, ¿no?, la de El alma de San Felipe subiendo al cielo, o otro de la serie también del claustro chico, San Diego arrodillado ante el magistrado. Y es interesante que una vez que escribe él personalmente a Vivant Denon le responde diciendo que agradece mucho. Las cartas, la verdad es que hacen gracia, porque detrás de una diplomacia absolutamente exquisita, las luchas de poder y prácticamente quedan clarísimas, ¿no? Un ejercicio diplomático fabuloso. Bien, pues una vez que el mariscal Soult le ofrece las pinturas, Vivant Denon le responde que muchas gracias, pero que había pensado en algunas otras. Entonces, cuando él va a escoger, Vivant Denon, no esas pinturas, bueno, que estaban bien, pero va a dejar el Santo Tomás de Zurbarán, pero va a escoger la Santa Isabel de Hungría, curando a los tiñosos de Murillo del Hospital de la Caridad que hemos visto, y esos dos cuadros de Santa María la Blanca con la historia del patricio. Y eso es lo que explica que una vez que los cuadros llegan a Francia, les pintara esa forma, ¿no?, para adaptarlo al marco rectangular, puesto que hay que decir que los restauradores franceses en ese momento, desde luego, experiencia no le faltaba, y ejercicio y práctica tampoco, con lo cual eran grandes restauradores. Entonces, él le pide a su mujer, en una carta que no creo que podamos leer, le pide que en cuanto lleguen los cuadros que vayan al restaurador. El nombre de Ajaquín, que es el restaurador de su confianza, que debía ser un gran profesional, pues le va mandando todos esos cuadros que en muchos casos, y también se lo dice, venían enrollados sin su bastidor. Enrollados, encolados, es decir, al cuadro por la parte interna. Perdona que sea tan claro y tan directo. Bien, el cuadro por la parte interna no puede doblarse para convertirse en un rulo, porque se craquela y los fragmentos se pierden, porque se despegan completamente al superponerse uno sobre otro. Entonces se transportaban en rulo con la cara hacia afuera, pero para que tampoco se perdieran, se encolaban con papel y luego se limpiaban con agua. O sea, una vez que se aplanaban, se limpiaban con agua y se podía recuperar la pintura bastante bien. Es decir, ese era el sistema de transporte de los grandes lienzos del mariscal Soult. Entonces le dice a su mujer, le da todas esas instrucciones, que los cuadros inmediatamente vayan al restaurador y que regalara esos cuadros que, bien, como se ve, pues el restaurador hizo un buen trabajo y además al ingresar en el Louvre pues le hicieron esos dibujos, ¿no?, que es a lo que iba, ¿no?, esas aplicaciones. Ahí hay unas imágenes del interior de Santa María la Blanca donde se ven los cuadros y el papel que ocupaban también dentro de la iglesia. Bien, el Hospital de los Venerables Sacerdotes, con esas inolvidables pinturas, ese San Pedro, la Inmaculada y la Virgen repartiendo limosna a los sacerdotes ancianos. Voy a leer un texto que me parece muy elocuente, que define muy bien al personaje del que antes hemos hablado, que es Frédéric Guillet, que es quien se encargó de llevar en Sevilla las obras al Alcázar. Como, en definitiva, era el arzobispado y el Hospital de los Venerables reclamaban del Alcázar sus bienes por decir que no cabían dentro de los contemplados por la ley, Guillet se queja al ministro haciendo o con este texto. Dice: hay un pequeño convento condecorado con el nombre de venerables sacerdotes equivalente al de Ochentones,
Y estos jóvenes tenían nada menos que 4 murillos, que hizo para su amigo el señor Neve, es decir, para Justino de Neve, que fue el canónigo sevillano que promovió la construcción del hospital. El retrato de este es una de las obras maestras suyas. Por él ofrecía hace 5 años, es decir, cuando fue con Lebrun, 20.000 francos. Había una concepción maravillosa en la que la frescura, la belleza y lo aéreo se dan con admirable prodigalidad. Es decir, este señor sabía de qué estaba hablando. Era un entendido, era algo pintor, en fin, pero sabía de qué hablaba. Pues bien, se ha ordenado que se entregue de nuevo a estos jóvenes de un siglo, quizá para recalentar su sangre congelada. Como estas consideraciones no son de Estado, estoy seguro de que Su Excelencia lanzará un decreto para hacerlas reaparecer en el conjunto de vírgenes que también representan el ideal. Es decir, él estaba preocupado por a toda costa llevarse el cuadro y con esa falta, ¿no?, de humanidad para con los que habitaban en ese asilo, ¿no? Efectivamente, Soult consigue llevarse la imagen y le escribe a su mujer diciendo: tú recibirás del mismo maestro de Murillo, seguía a otros envíos, una virgen mucho más bella que cuanto hayas visto. Soult también sabía qué es lo que se estaba llevando. Y este es un cuadro que también estuvo en la colección Soult, un cuadro que en cambio él se llevó directamente de una parroquia. Hemos visto llevado de conventos, etcétera, de hospitales, pero él mandó a que robaran ese cuadro de una parroquia, en concreto de la parroquia de Santa Catalina, que es la santa representada, y que yo he visto los documentos del párroco reclamando que dónde estaba su cuadro, ¿no?, reclamando pues al gobierno francés, ¿no? Pero ya después de 1818 ya no hay más, hasta que salió en los años a finales de los 90 como Alonso Cano. Como Alonso Cano, así estuvo unos años, hasta que al final se consiguió identificar el cuadro como la Santa Catalina de Murillo, que estaba en la parroquia de Santa Catalina, que se había llevado el mariscal Soult, también, y que procedió del extranjero recientemente. Bien, igual que la Santa Catalina, que sí ha vuelto, hay otra, una obra que aparece en la venta Soult como Meneses Osorio, con lo cual, pero también recientemente en el mercado ha aparecido esta obra como una de las series de Zurbarán para el convento de la Merced Calzada, como obra ya de Zurbarán, ¿no? La aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco. Bien, ahí es la carta que escribe a su mujer, en la que le habla. Es muy interesante porque esta carta, digamos, recoge todos los rasgos de cómo fue ese expolio, ¿no? Primero, esa cuestión que hablábamos de restaurar los cuadros, y cuanto antes posible mejor. Es decir, Soult se preocupaba por el estado de conservación de las obras. Además, podrás enmarcar y colocar en su sitio los que más te gusten. También quiere satisfacer a su mujer y le dice que haga los enmarques. Todo esto costaba mucho dinero, Soult lo tenía, ¿no? Entonces, los cuadros van a formar parte de su contexto, de su escenografía como mariscal. Bien, y luego habla del señor Barillón, de un certificado que le pide, y luego habla de su vida familiar, del cariño a sus hijos, y bueno, es decir, da el lado amable de lo que fue el mariscal Soult. Y ahí una parte anecdótica, pero me parece muy interesante, cómo le gustaba al mariscal Soult, y para eso manda un cargamento de 2 carros de vino de Jerez y de Rota. Es decir, y todo eso mezclado con un rulo conteniendo algunos grandes cuadros encolados de la escuela española que te harán soñar. O sea, como, en fin, algunas veces, y esto es una anécdota, en los vuelos donde van los cuadros, claro, no mezclan pues maquinaria en los pallets, no mezclan maquinaria con productos perecederos, etcétera, ¿no? Y solo los cuadros los pueden situar en el mismo pallet con jamones, ¿no? O sea, hay 2 bienes bastante apreciados, pues aquí ocurre algo parecido, ¿no? O sea, lleva cargamento de vino de Jerez con
los rulos de cuadros enrollados y encolados, como antes explicaba, ¿no? O sea, esta es la correspondencia con su mujer, es el único sitio donde ha dejado rastro, ¿no? A ver qué ha pasado. Y esto también es estupendo. Dice, dile a Napoleón, a su hijo, que le puso como de nombre Napoleón, ¿no?, que el caballo andaluz que le prometí lo enviaré este mes. Él es una belleza, lo llamé Guadalquivir. También le envío una yegua andaluza muy bonita, como una golondrina. Bueno, dice algo más, como una golondrina, a la que llamé Lora. Es decir, nombres andaluces que él emplea en su vida familiar, ¿no? Dice, partiera con él, con el mismo convoy, un caballo de rara belleza que quisiera haber puesto en los deseos del emperador. Ya siempre pensando un poco en cómo... y un tiro de 8 magníficos caballos frescos que tengo destinados para vos. Si mientras tanto su majestad el emperador podría aceptarlo, le pediría que los ofreciera. En fin, bueno, tiene ahí su vida familiar, sus intereses también y su aprecio en Andalucía, cosa, bueno, que es interesante, ¿no? Bien, aunque... yo no sé si me... Bueno, aunque él va vendiendo a lo largo de su vida algunas pinturas, por lo elevado del precio que él exige, consigue vender muy pocas, y todas en Inglaterra. O sea, no vende nada en Francia. Él dona al Louvre precisamente una de las de Santa María Blanca. Bien, pero... sí, perdón, me había saltado esta, ¿no? Esas son las ventas que él consigue hacer, o algunas de las ventas, en esos años previos a su muerte, ¿no? Ahí vemos, pues, se ve perfectamente esa pintura, que es de alrededor de 1840, en el salón del duque de Sutherland, donde aparecen los cuadros de la Caridad, y no solo de la Caridad, a ver si... ¿por dónde sale? Bien, en los cuadros verticales, los dos de arriba, en esos finos y alargados, son 2 zurbaranes del convento de San Alberto que hemos visto antes, ¿no? Y luego están esos 2 cuadros de la Caridad, pero es muy interesante la descontextualización que se ha producido de unos cuadros que estaban dentro de un templo con una idea, pasando a formar parte de una galería de pinturas propia de Inglaterra del siglo XIX. Bien, y hablaba de esa gran venta que se da en 1852 con las anotaciones de los cuadros, y que son aproximadamente 170 obras. 170 obras, toda su colección, la mayor parte de ellas de procedencia española, y bueno, sale la Inmaculada, etcétera, ¿no?, de la que la prensa se va a hacer un grandísimo eco. La prensa, no solo la francesa, sino sobre todo la prensa inglesa. Bien, junto a esa gran repercusión mediática que va a tener la venta, es fundamental la repercusión que va a tener en el estudio de los grandes pintores. Se va a centrar y se van a publicar los grandes estudios sobre Murillo y sobre Velázquez, el que va a hacer Curtis en los años 1870, 90, gracias a que en 1852 coinciden la venta de la colección Sult y también la del rey Luis Felipe, ese rey con el que hemos visto antes a Sult, que abrió una galería de arte español en el Louvre, fue comprando arte español 2 décadas posterior al mariscal Soult, es decir, se quedó, bueno, con las obras un poco, ¿no? Pero en ese momento fue cuando lo español se puso también de moda en París, se puso de moda, ya más tarde veremos, pues, la emperatriz Victoria Eugenia, etcétera, ¿no? Y es la Galería del Mariscal Soult uno de las raíces, ¿no?, de los motivos de este. Bien, y junto, pues, a ese interés académico y de investigación y de conocimiento, también está, pues, la difusión de las imágenes, ¿no? Como hay multitud
de copias, en este caso de Murillo, ahí también vemos el Alonso Cano que procedía de su colección, es decir, obras que salieron de las galerías, de los palacios del Mariscal Soult, aunque la visita a estos, durante la vida del Mariscal, era muy restringida. Había que dar una carta de recomendación y era el propio Mariscal el que a estas visitas excepcionales iba acompañando y le iba mostrando, pues, por ejemplo, cómo narra David Wilkie en 1827, a la casa de Soult. David Wilkie es un pintor inglés muy conocido, con gran afición por lo español. Los cuadros eran los mejores de Murillo y más grandes que todos los que había visto del maestro. Sigue hablando y dice: me sentí muy complacido y satisfecho con ellos, pero no menos interesado por la clase de oportunidad de conocer a un hombre tan distinguido como Soult. Y cuando, dice, estuve casi 2 horas en su casa, durante el cual él siempre estaba presente, particularmente cuando llegaba a los cuadros principales. Él me explicaba y me llevaba del brazo para mirar otro cuadro, y aunque había personas cerca que también lo podían interpretar, parecía preferir escucharme explicar lo que pensaba de los cuadros lo mejor que podía. Esto refleja también un poco su personalidad. O sea, Soult quería enterarse de lo que tenía. Él tenía, y además así lo manifiesta su biblioteca, o sea, su biblioteca se vende íntegra, y da lugar a saber cuáles eran sus saberes prioritarios, ¿no? Y en ellos no estaba el arte. Es decir, no sabía lo que tenía. Entonces, cuando llegaba un experto, le interesaba saber lo que contaba el experto y por eso los iba acompañando. Bien, hablábamos de la dispersión, de la fama, es decir, de esas excepcionales visitas a esta difusión de lo que el propio Mariscal tenía en la colección. A esa gran venta que hemos visto antes de 1852 se sucede otra también importante por la calidad en 1867. Bien, desde entonces han sido la familia los que han ido desprendiéndose de pinturas y también, y esto es muy interesante saberlo, de esos documentos que data de los años de la estancia en España y la ocupación francesa de España, como si al propio Mariscal le hubiera temido dar a conocer la etapa de esos años. De hecho, sus memorias hacen un paréntesis durante los años de estancia en España. Y hasta no hace mucho, un par de décadas quizás, es cuando se han publicado sus memorias de estos años. Bien, en definitiva, pues todavía continúan moviéndose, se continúa comerciando con obras de arte y bueno, esperemos que todo se siga conociendo. Bien, creo que lo he apagado. Bien. Era la penúltima, la última era un motivo de despedida, pero es decir, todavía continúan apareciendo datos, apareciendo documentos y apareciendo pinturas que nos ayudan a poner en pie y a conocer lo que pasó realmente, esa difícil misión, ¿no?, de conocer lo que realmente pasó con el expolio artístico del Mariscal Soult. Nada más, muchas gracias. Interesantísima conferencia, completísima, magnífico trabajo de investigación y de explicación de las razones y el porqué y de los hechos. Que vamos a hacer entrega. Este es el cartel de la conferencia. Muchas gracias. Para que tengas un recuerdo, y un recuerdo de la academia. Este cristal que es el escudo de la
Gracias, presidente. Es para ti, enhorabuena y muchísimas gracias por esta información tan notable acerca del expolio del Mariscal Soult durante la invasión francesa. Muchas gracias. La Real Academia de San Romualdo agradece la presencia de las autoridades civiles y militares que nos acompañan hoy, todos nuestros compañeros y compañeras académicos. A todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por su presencia y me vuelvo a pedir disculpas por la presentación en precario que hemos tenido, pero creo que en Internet, en el canal YouTube de la Academia, tendrán dentro de unos días la presentación de lo que aquí se ha expresado y además con las vistas originales. O sea, no saldrá esto, sino saldrán las figuras de verdad. Vamos a ver. El próximo martes, día 4 de febrero, tendremos aquí al sacerdote don Ángel García Rodríguez, más conocido como el Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. Va a ser entrevistado por el periodista don Alfonso Rodríguez, que creo que es de aquí de San Fernando. Ambos serán presentados por la ilustrísima señora doña Rosa de Alba Castiñeira, académica de esta. Será, como digo, el 4 de febrero a las 19:30 y están todos ustedes invitados, como siempre. Muchísimas gracias por su presencia y hasta el próximo martes. Muchas gracias.